En Bleach existen un grupo de antagonistas que fueron conocidos como los Arrancars o los Espada de las Noches. Sus técnicas y habilidades los convirtieron en personajes únicos que son recordados por muchos, pero aparte de todo esto hay muchas cosas que aún no se saben, y por esto hoy les traemos todas las curiosidades y la lista completa de todos los Espada de Bleach. Los Arrancar del Hueco Mundo son una de las razas más poderosas del mundo de Bleach, ya que nacen como guerreros. Y las curiosidades de estos son muy interesantes, como el hecho de si pueden concebir un hijo o no. Y en la pregunta 346 Tite Kubo responde que efectivamente los Hollows pueden tener hijos, o como el hecho de que algunos evolucionaron gracias al Hobyoku y otros lo hicieron naturalmente, pero hay muchas preguntas todavía, como por ejemplo quién forja sus Zanpakutos, ya que estas son parte de ellos. Tite Kubo lo respondió en la pregunta 535 diciendo que los pedazos restantes de su máscara se fragmentan en una Zanpakuto creándola, de ahí el vínculo directo que tienen con su forma liberada, la resurrección. Esto es muy interesante porque en la Sociedad de Almas, los Shinigamis consiguen sus Zanpakutos por los Asauchis, sin embargo con los Espada es diferente. Los nombres de las liberaciones de estas poderosas Zanpakuto también son tal cual y como las leen en español. Y hay una razón detrás de esto. En la pregunta número 161, Tite Kubo confirmó que para él el español tiene un encanto diabólico. Quizá de ahí su fascinación de crear personajes cuyas liberaciones no sean en japonés como de siempre, sino en español. Así que ahora pónganse cómodos porque no solo vamos a recopilar a todos los Espada con sus poderes y su resurrección, no, sino que también con todas las curiosidades dichas oficialmente por Tite Kubo con el número de la pregunta para confirmarlo, así como otros datos muy interesantes de cada uno. Así que deja tu like todopoderoso para apoyar este video y que llegue a más fans porque llevó bastante trabajo. Y suscríbete para disfrutar de más videos así, porque estamos subiendo muchos videos recopilatorios con información oficial de Tite Kubo para que todos los fans tengan fácil acceso. Ahora sí, una vez dejado tu like todopoderoso y suscrito, vamos a empezar con el Espada número 10, Yami Largo. Nacido el 3 de abril, Yami fue presentado oficialmente en el volumen 22 capítulo 190 titulado Los Conquistadores y tuvo su propia portada en el volumen 41 titulado The Heart. El aspecto de la muerte es la ira. Esta espada era un oponente formidable en combate, que su número no te engañe. De los 10 espada no era el más débil, porque a pesar de tener todas las técnicas, bala, el sonido y el hierro de su piel, lo que lo hacía verdaderamente peligroso era su resurrección, ira, porque cuando Yami liberaba su Zanpakuto, su cuerpo cambiaba y se convertía en un monstruo gigante cuya resistencia y fuerza eran llevadas al límite. Sin embargo, él podía evolucionar, sí. Su resurrección le permitía evolucionar y crecer tanto en tamaño como en poder. Un solo cero de esta espada con su forma liberada era capaz de destruir todo el escenario. Y dirás, si era la espada 10 ¿cómo tenía tanto poder? Porque Yami tiene la singularidad de que al liberar su Zanpakuto, su número cambia y aumenta su nivel de poder conforme más enojado se ponga, pasando de ser el espada número 10 a ser el espada número 0. Un detalle curioso es que Yami en el manga es mucho más violento y despiadado que en el anime, pero lo que era aún más curioso era que lo acompañaba un perrito, y se trata de su fracción que tenía un número, el Arrancar número 35, Kukapuro, que solo vio acompañarlo cuando Yami falleció y se quedó con él, confirmándonos esto en una ilustración donde incluso se negó a ir con Tier Haribel y sus fracciones luego de la batalla por Karakura. Y en la pregunta 437, Tite Kubo confirma que Kukapuro está con vida, y en la número 797 el autor confirma algo sorprendente, que la fracción Kukapuro pertenece a la categoría de menos grande o superior que recibieron un número como Arrancars. El espada número 9, Aroniero Aruruerie.
Nacido el 23 de abril, hizo su debut en el volumen 26, capítulo 229. El aspecto de la muerte es la avaricia. El origen de su nombre lo responde Tite Kubo en la pregunta 368, donde dice que está basado en el diseñador finlandés Eero Aarnio. Esta espada fue el único que fue convertido de un Gillian a un arrancar con ayuda del Hobyoku, y tiene dos apariencias totalmente distintas, y eso también incluye sus poderes. Muchos confunden a Aroniero con este Hollow que mató a Kaien Shiba, ya que Aroniero tenía esa apariencia, recuerdos y poderes, pero no. Este Hollow se llama Metastasia, y fue un experimento de Sosuke Aizen y el responsable de poseer el cuerpo de Kaien Shiba. Sin embargo, al morir, este regresaría al hueco mundo y sería absorbido por Aroniero, obteniendo los recuerdos, poderes y apariencia de Kaien Shiba. Aroniero tiene dos Zanpakutos, siendo la primera Nejibana, con todas las técnicas en estado Shikai, y su Zanpakuto real, cuya resurrección es Devora Glotonería. Aquí el espada se convierte en una masa de carne totalmente irreconocible. Durante su resurrección puede usar todas las técnicas y habilidades de todos los 33.650 Hollows que absorbió, y su Zanpakuto Glotonería en su forma sellada la usa específicamente para absorber a los Hollows, y es de los pocos espadas que no tienen fracciones. El espada número 8, Saye-la-Porro Grans. Nacido el 22 de julio, fue presentado en el volumen 28, capítulo 244, y tuvo su propia portada en el volumen 31, que tuvo dos borradores de hecho, que Tite Kubo reveló en la pregunta 45, muy atentos, donde la pose cambia a tener su cabeza suelta y otra bastante particular. ¿Qué opinan de estas posibles portadas que pudimos tener? Déjanos en los comentarios o comenta aquí tus opiniones durante el estreno, que los estamos leyendo. El aspecto de la muerte es la locura. Según Tite Kubo en la pregunta 19, la semana donde se presentaría a Saye-la-Porro recuerda estar quejándose todo el tiempo en el que lo dibujaba. Aún así, es de los personajes más peligrosos de Bleach. En su estado base, con su Zanpakuto sellada, utiliza todo tipo de herramientas que él mismo fabricó para combatir y ganar ventaja. Sus fracciones no son como los demás espadas, sino que son Hollows que él mismo usó para sus experimentos, y destacan dos que él literalmente puede comerlos para regenerar sus heridas. Pero lo que lo hace realmente peligroso y único a esta espada es que consiguió perfeccionar la resurrección de su Zanpakuto con el comando Susure, Fornicarás. Tragando su Zanpakuto, el cuerpo de Saye-la-Porro revienta y de él sale la forma final de Fornicarás. En esta liberación tiene una defensa bastante grande, puede clonar a sus enemigos creando varias copias de esto con sus técnicas. Estos tentáculos tienen muchas propiedades, entre ellas curativas, pero el más letal es el teatro de títeres. Cuando el espada atrapa a un enemigo entre sus tentáculos, crea un muñeco que tiene varias píldoras con el nombre de varias partes del cuerpo, y Saye-la-Porro puede romperlas una por una causándole daño real sin siquiera tocarlo. La técnica suprema, por supuesto, es Gabriel, donde él embaraza a un enemigo y puede renacer. En el manga es mucho más explícito que en el anime, porque cuando renace consume totalmente a su huésped, dejando solo su cuerpo totalmente débil. Ahora, tres curiosidades de este personaje son: en la pregunta 268 Tite Kubo aclaró un hecho sobre la máscara de esta espada, que son estos anteojos, diciendo que no tienen lentes ya que solo son la forma. Y en la número 410 un fan le preguntó si Saye-la-Porro Grans y la fracción Ilfor Grans eran hermanos gemelos, ya que comparten muchas similitudes, a lo que Tite Kubo respondió que en efecto son hermanos gemelos. Sin embargo, en la número 468 el autor aclaró que en una vida pasada no eran hermanos, pero eran muy similares en esencia, así que ambos corrieron con la misma suerte. Saye-la-Porro es el único espada confirmado canónicamente que está actualmente en el infierno y posee varias habilidades nuevas, como un nivel de Reiatsu mayor y el poder de controlar las cadenas del infierno. El espada número 7, Sonmari Rureaus.
Nacido el 13 de octubre, tuvo su presentación en el volumen 28 capítulo 244. El aspecto de la muerte de esta espada es la intoxicación, pero en el databook número 3 Unmasked fue cambiado al aspecto de la euforia. En su estado sellado era uno de los espadas más rápidos dicho por él, ya que su técnica se llamaba gemelo sonido, donde él creaba clones en los lugares donde él se movía usando el sonido. Esto era algo que lo hacía único, pero su resurrección era otro nivel, se llamaba brujería. Aquí la forma de Sonmari cambiaba totalmente, adquiriendo un gran número de ojos en todo el cuerpo que le sirven para su técnica especial llamada amor, robando la soberanía de todo lo que sus ojos ven. Él puede lanzar una marca con la mirada y controlar cualquier parte del cuerpo del enemigo que haya sido marcada. Dependerá de la zona, mayor será el control que ejerza. Tenía una técnica defensiva que lo protegía de ataques muy poderosos de un rango alto, pero era poco efectivo. La técnica del amor de Sonmari era similar al Kido, por lo que podía ser bloqueada fácilmente con el Hado Danku, que fue la razón de su derrota. El diseño de esta espada era uno de los favoritos de muchos, así como su técnica, y ojalá se confirme que está en el infierno, porque no hay dudas de que su forma sería espectacular, y es de los pocos espada que tampoco tienen fracciones. El espada número 6, Grimmjow Jägerjax. Nacido el 31 de julio, hizo su debut en el volumen 23 capítulo 198 y tuvo dos portadas, la número 24 y la número 32, titulada Halloween. El aspecto de la muerte es la destrucción. Este espada es el que más potencial tiene como arrancar, ya que antes de convertirse en uno fue una yunka con aspecto de pantera. Tenía un pequeño grupo que más tarde se convertirían en sus 5 fracciones: el Arrancar 13, Edrat Liones, el Arrancar 14, Naken Grindina, el hermano gemelo de Sayela Porro Grans, Ilfor Grans, el Arrancar 15 y el Arrancar 11, Swalong, cuya fracción tiene una curiosidad. En la pregunta 398 se revela que Swalong fue el primero en ser convertido en Arrancar por voluntad propia, ya que él le aconsejó a Aizen que lo probara primero con él, de ahí que es el Arrancar número 11. Grimmjow era el líder de todos ellos y estos lo consideraban su rey. En su estado base, Grimmjow era un feroz combatiente, tenía una fuerza física muy grande, podía combatir a puño limpio, lanzaba poderosos ceros y tenía una resistencia muy grande, pero en estado base también podía lanzar un gran rey cero. Pero su resurrección es de las más brutales, llamada Kishire, Pantera. Adoptando la forma similar a cuando era Ayunka, su velocidad, fuerza y agilidad son llevadas a un nivel muy superior. Ataca directamente usando sus garras y cada golpe era muy destructivo. Tenía dos técnicas muy poderosas llamada Garra de la Pantera, donde de su codo sacaba varias cuchillas que eran lanzadas como proyectiles a gran velocidad y cuyo poder destructivo era capaz de hacer trizas un edificio de las noches sin esfuerzo. Y la segunda llamada Desgarrón. Aquí Grimmjow canalizaba una gran cantidad de energía en sus garras y podía lanzarlas hacia su oponente. Pero esto no era el límite de su poder, ya que en la pregunta 309 Tite Kubo confirma que si Grimmjow entrena lo suficiente, puede llegar a alcanzar la segunda etapa, donde claramente su poder sería muy superior. Durante los eventos de la Guerra Sangrienta se reveló que también puede manifestar parcialmente las garras de su resurrección para atacar. Y hablando de esto, en la pregunta 316 el autor confirmó que dibujar el pelo de Grimmjow es bastante molesto y que podía hacerle un estilo pompadour rígido. No, por favor, Tite. Y si eras de los que se preguntaba cómo Chad y Orihime lograron mantenerlo lejos de la carpa donde trabajaba Urahara en las noches, en la pregunta 311 Tite Kubo revela que es gracias a un dispositivo que usan que emite un sonido que le molesta bastante, aunque Chad no desaprovechó la oportunidad para darle su asistencia usando maracas,
aunque a simple vista parece que le está tirando un paya bien copado, pero no importa. Grimmjow no fue presentado oficialmente en el capítulo del infierno, pero sí se reveló su apariencia actual, la cual es bastante imponente, así que ahora sí, pasemos con el espada número 5, Noithora Gilga. Nacido el 11 de noviembre, fue presentado en el volumen 26, capítulo 229, y tuvo su propia portada en el volumen 33, titulado The Bad Joke. El aspecto de la muerte es la desesperación. Noithora es de los pocos espada que tiene su zanpacto sellada con una forma peculiar, y esto se explica en la pregunta 608, donde Tite Kubo aclara que esto se debe a una variación entre la calidad y cantidad de Reiatsu, y su zanpacto, al estar ligada con el poder de la espada, su apariencia puede verse afectada debido a sus cambios de Reiatsu. Su única fracción era el arrancar 50 Tesla Lindo Cruz. Noithora tiene una gran defensa gracias a que posee el hierro más fuerte de todos los espadas. En su estado sellado podía lanzar poderosos ceros desde la punta de su lengua. Tenía una técnica similar a la pesquisa, una técnica similar a un radar que ayuda a sentir focos de energía a gran distancia, pero la de Noithora era lo mismo, solo que más directo y mucho más preciso, ya que al colocar su índice en el suelo podía detectarlo, pero también medir el nivel de Reiatsu de su oponente. Su resurrección tiene uno de los nombres más imponentes, siendo este Reza, Santa Teresa. Aquí la espada número 5 se convertía en una máquina de matar, ya que su apariencia cambiaba, adquiriendo 2 brazos extra, pero además de eso, su fuerza y resistencia se veía incrementada. Podía recuperar extremidades perdidas o curar sus heridas. Podía crear otros 2 brazos aparte de los 4 que ya tenía para ganar ventaja en un combate, y por si fuera poco también podía crear sus guadañas desde sus muñecas, así logrando tener un arsenal de armas bastante grande. Y en la pregunta 804 un fan le preguntó el paradero actual de Noithora y si está en el infierno, a lo que Tite Kubo dijo que no podía responder eso ahí. Coméntanos tú qué crees, ¿estará Noithora al igual que Sayela Porrograns en el infierno? Los estaremos leyendo, y muy importante, deja tu like todopoderoso si te está gustando este video con todas estas curiosidades, y suscríbete para apoyarnos y disfrutar de más videos así, porque ahora empiezan los últimos 4 espadas. Así que, ahora sí, pasemos con el espada número 4, Ulquiorra Sifer. Nacido el 1 de diciembre, hizo su debut en el volumen 22 capítulo 190, donde fue protagonista de dicha portada titulada Conquistadores, y también ocupó la número 40 titulada The Lust. El aspecto de la muerte es el vacío. Ulquiorra Sifer es uno de los espada más poderosos y en estado base era un guerrero implacable. Su destreza con la espada era muy alta, podía pelear de igual contra Ichigo en estado Bankai sin inmutarse demasiado, no necesitaba usar las 2 manos para llevarlo al límite. Ahora, el número de este arrancar era la 4ª espada, y había una regla: en las noches ninguna espada del número 4 o inferior podía liberar su resurrección, por el poder que éstas tenían, lo que nos lleva al nivel máximo aparente de Ulquiorra. Su resurrección era Tosa-se, murciélago. Cuando la liberación sucedía, una lluvia de Reiatsu puro cubría el escenario. La presión espiritual era tan densa que causaba este efecto. La velocidad y la fuerza de esta espada era superior. Ichigo en su forma Bankai apenas si podía seguirlo, incluso con su máscara puesta, no podía igualar o tener una mínima ventaja. Pero Ulquiorra fue el primero y el único espada en despertar una forma más poderosa que su resurrección, llamada segunda etapa. Aquí la forma completa de Ulquiorra se manifestaba casi al 100%, aunque aún no controlaba del todo su fuerza con su técnica definitiva, demostró un dominio casi perfecto de la habilidad conocida como Lanza del Relámpago, además de tener la capacidad de regenerar sus extremidades demasiado rápido. Sin embargo, esta regeneración no aplica a sus órganos vitales o su cerebro. Ulquiorra recibió un capítulo especial en el Databook número 3 Unmasked,
donde se revela un poco más de la historia de Ulquiorra y su origen en las noches como Bastolorde. La ex espada número 3, Nelieltu Odelswang. Nacida un 24 de abril, hizo su debut en el volumen 28 capítulo 245, pero reveló su verdadera forma en el volumen 33 capítulo 290, presentándose oficialmente como la original espada número 3. Tuvo su propia portada en el volumen 33 titulada King of the Kill, y el aspecto de la muerte fue revelado en la pregunta número 553, donde Tite Kubo dice que el aspecto es el mismo que el de Haribel, el sacrificio. En su estado sellado era una guerrera feroz y dominaba casi todas las disciplinas, combate mano a mano incrementado con su fuerza y potenciado con descargas de Reiatsu. Se movía a gran velocidad usando el sonido, podía detener ceros con sus manos desnudas y absorberlos con su boca para luego disparar los potenciados. Cuando peleaba con su Zanpakuto era implacable, pero su resurrección respondía al comando Utae Gamiusa, adoptando la forma de un centauro bastante imponente y cuya Zanpakuto ahora cambia de forma. Aquí todas sus capacidades aumentaban y ahora tenía una técnica llamada Lanzador Verde, donde tiraba hacia su oponente la lanza, que giraba constantemente y esto aumentaba su poder de perforación. Una curiosidad es que en la pregunta 73, un fan le preguntó entre varias waifus quién es la más puchamoma. Ustedes saben a lo que nos referimos, y Tite Pervertido Kubo dijo que siempre dibuja a Nelieltu Odelswang con la mentalidad de que es la más voluptuosa. ¿Ustedes qué creen, sinceramente, muchachas y muchachos, cachorras y cachorros? Porque es una pregunta que requiere de su entendimiento. Si nos preguntan a nosotros, creemos que es Katen Kyokotsu, pero en la pregunta número 463 revela que el hueco de su cuerpo está en su corazón. Su forma adulta duró muy poco y hasta ahora no vimos su verdadero potencial. Tocará esperar y ver si en el cuarto corte vemos de nuevo a Gamiusa siendo liberada para rescatar a la actual espada número 3 y actual reina del hueco mundo. Así que pasemos con la espada número 3. Tyr Haribel. Nacida el 25 de julio, fue presentada en el volumen 23 capítulo 198, pero tuvo un vistazo más detallado en el volumen 26 capítulo 229. Tuvo su propia portada en el volumen 42 titulado Shock of the Queen. El aspecto de la muerte es el sacrificio. Tyr Haribel fue una Bastolorde antes de convertirse en una Rancor y era muy poderosa, ya que en estado base su fuerza y velocidad eran bastante altas. Podía luchar contra un capitán solo con su Zanpakuto. Y ya que mencionamos su Zanpakuto, esta tiene una peculiar forma hueca, donde puede concentrar su Reiatsu y lanzarlo como una poderosa ráfaga llamada Ola Azul, pero su resurrección se llamaba Ute Tiburón. Aquí una gran cantidad de agua cubre a Haribel y su forma final se manifiesta, ganando un incremento de todas sus capacidades así como la habilidad de manipular el agua de su entorno para realizar las técnicas que son Hirviendo, donde derritió un ataque de hielo directo de Hyorimaru creando una barrera; Cascada, donde envía una gran corriente de agua hacia su objetivo, capaz de causar tsunamis en una amplia zona destruyendo incluso edificios; La Gota, donde cubre su Zanpakuto con agua y puede disparar varios proyectiles imbuidos en agua que tienen una potencia devastadora; y Tridente, que es una técnica bastante fuerte, la más fuerte que posee, cubriendo la hoja de su Zanpakuto con energía espiritual y que puede lanzar un corte tan rápido y potente que es capaz de partir en dos a un enemigo. Haribel se convirtió en la actual reina del hueco mundo y una curiosidad es que en la pregunta 336 Tite Kubo reveló que el hueco mundo comenzó a organizarse desde que Tyr Haribel asumió como la reina del hueco mundo. Ella tiene 3 fracciones que son mucho más que simples fracciones, son su familia: Apache, Milarroz y Zunzun. Y una curiosidad de estas está en la pregunta 103. Un fan le preguntó que si se inspiró en el grupo musical Perfume.
para crear a Mila Ross, Apache y Sun Sun, pero Tite Kubo dijo que de hecho ellas le hicieron la misma pregunta, pero que no es así. Sin embargo, le gusta el grupo musical, así que no le importa. Y estas tres fracciones pueden crear también una criatura de inconmensurable poder destructivo llamada Aion, sacrificando sus extremidades. Y en la pregunta 564, Tite Kubo reveló que después de un tiempo, Aion se autodestruye y las extremidades de las fracciones vuelven a crecer. Hay historias secretas que no fueron contadas en el anime sobre Haribel, pero sí aparecen en el juego Bleach Rebirth of Souls, así que suscríbete para no perderte el relato que subiremos pronto. Y si bien no fue presentada oficialmente en el capítulo especial, sí se reveló su apariencia, la cual es sinceramente muy imponente, digna de la reina del hueco mundo. El espada número 2, Barragan Ruinsenban, nacido el 9 de febrero. Hizo su debut en el volumen 28, capítulo 244 y tuvo su propia portada en el volumen 43, titulada Kingdom of Hollow. El aspecto de la muerte es el envejecimiento. Esta espada es el primer rey del hueco mundo y durante mucho tiempo reinó este lugar hasta la llegada de Sasuke Aizen, que lo cambió todo. Por esto, en la pregunta número 155, Tite Kubo confirmó que Barragan no se refiere a sí mismo como espada, ni reveló su rango por su rivalidad con Sasuke Aizen. Y nos sorprende ya que en su último aliento intentó asesinarlo. En su estado base tenía uno de los poderes más aterradores que existen, llamado senescencia, que era el envejecimiento, y esto se ubicaba alrededor de su cuerpo, ya que hacía que cualquier ataque vaya más lento y pudiera esquivarlo, y con el simple toque de Barragan, la zona tocada envejecía. Pese a ser un tanque, su velocidad era impresionante y su Zanpakuto era un hacha gigante que respondía a un comando para liberar su resurrección, que era Pudre Arrogante. Esta es la forma más imponente, impresionante y espectacular de todo Bleach. La resurrección de Barragan es considerada como la mejor de todas, porque va de la mano con su técnica de envejecimiento, ya que se asemeja a la misma muerte. Barragan, pese a parecer más débil porque su cuerpo es un esqueleto que se cubre por un manto, es todo lo contrario. El hierro de esta espada es el más fuerte y su técnica predilecta y la más rota es Respira. Aquí él extiende una nube que cubre una amplia zona y desintegra todo lo que toca hasta dejar absolutamente nada. Respira aplica para objetos, seres vivos, incluso con kidos de encierro. Es una técnica que puede usar también con su Zanpakuto llamada Gran Caída, que usa para lanzar el Respira como ráfagas muy rápidas que aumentan el poder de su corte imbuido con Respira. Tiene 6 fracciones: el Arrancar 20, Charlotte, el Arrancar 22, Avirama Render, el Arrancar 24, Findor Callius, el Arrancar 25, Choenen Pou, el Arrancar 26, Gyo Vega y el Arrancar 27, Nirge Pardo. En la pregunta número 47, Tite Kubo reveló que Gantenbein aún sigue vivo y que está creando en el hueco mundo una pequeña nación que adora a Barragan como un dios. Esta espada fue derrotado solo por su propia técnica, que fue usada en su contra, pero aun cuando muchos le tenían como enemigo y no estaban de acuerdo con sus ideas, cuando él falleció, todo el campo de batalla guardó silencio por la caída del antiguo rey del hueco mundo. El espada número 1, Coyote Stark. Nacido el 19 de enero, fue presentado en el volumen 26, capítulo 229 y reveló su número en el capítulo 339, volumen 39. El aspecto de la muerte es la soledad. En la pregunta 674 se revela que Aizen detectó el Reiatsu tan grande de Coyote Stark, pero que esperó a que la situación fuera la adecuada para reclutarlo, esto debido a su gran poder. Y lo más curioso es que en realidad Stark no es la forma real de esta espada, ni siquiera él conoce cómo era su apariencia porque su soledad lo llevó a dividir su cuerpo en 2 seres, Stark y Lilineth, y fue ahí recién cuando Sasuke Aizen lo fue a buscar. Coyote Stark en su estado sellado tiene una velocidad muy alta, tanto para reaccionar como para contraatacar. Sin embargo, nunca peleó en serio durante su estado sellado, así que esto nos lleva directamente a su resurrección, que libera llamando a su otra mitad, Lilineth, con el comando
Kechirase, los lobos. Aquí una gran explosión de Reiatsu cubre el escenario y aparece la forma final de Coyote Stark, empuñando dos pistolas que puede lanzar ceros a gran velocidad con una potencia devastadora. Mientras se encuentra en esta forma, Lilineth sigue con él. Su técnica más poderosa es Cero Metralleta, donde literalmente empieza a disparar ceros como un puto loco, como si fuera una metralleta. Pero además puede invocar a una jauría de lobos que atacan a sus enemigos y explotan cuando los muerden. También puede crear dos espadas de energía pura para un combate más directo contra su adversario. La forma liberada de Coyote Stark tenía un gran poder, pero él siempre peleaba sin ganas, ya que lo odiaba. Pero si Sasuke Aizen fue precavido con él, eso nos tiene que decir algo. Su simple presencia provocaba la muerte de los Hollows que fueran más débiles que él, y encontró su lugar formando parte de los Arrancars más poderosos del hueco mundo. En la pregunta número 91, un fan le preguntó por qué Stark y Harribel no usan sus nombres de pila, a lo que Tite Kubo respondió que en los Arrancars no existe el concepto de nombre, segundo nombre o apellido. Los Espada tienen la característica de que sus máscaras están rotas, ya que las partes que faltan fueron convertidas en sus Zanpakutos. Pero en la pregunta número 539 le preguntaron si era posible restaurar una máscara rota, y Tite Kubo dijo que las máscaras rotas son como una herida, vuelven a su estado original con el tiempo, pero hay un detalle aún más curioso y este involucra a dos Arrancars. En la pregunta 584 se revela que Melody y Loli, las Arrancars 33 y 34, no son hermanas, a pesar de que sus máscaras sean iguales. Tite Kubo revela que ambas hicieron un voto fraternal y cortaron sus máscaras para que se parecieran entre sí. Y hablando del Arrancar 33 Loli, en la pregunta 144 un fan le preguntó sobre la escena donde Grimmjow amenaza al Arrancar 33 con romperle la pierna, y esta le ofrece un trato desesperado. Tite Kubo confirmó que el Arrancar se ofreció como tributo, si me entienden, ofreció su body, y que sería su secreto. Los Arrancars son una raza que nacen como guerreros, y en Bleach quedó demostrado que son personajes demasiado poderosos y feroces combatientes. Sus resurrecciones siempre mantienen una similitud a la forma original que tenía cuando eran Ayunkas o Bastolordes. Queríamos recopilar no solo los poderes de todos los Espada, sino también todas las curiosidades que se revelaron oficialmente sobre cada uno y sobre los Arrancars en general. Llevó mucho tiempo, en serio, mucho trabajo de investigación, pero nos pone sinceramente muy felices de que por fin puedan tener esta enciclopedia definitiva. Así que déjanos tu like todopoderoso por favor para apoyar este video y suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, ya que estamos también camino a los 90.000 suscriptores. Actualmente estamos recopilando toda la información de Bleach en videos que están siendo bastante bien recibidos, lo cual agradecemos mucho sinceramente, como el top de Bankais, la División 0, los Kidos, etcétera, etcétera. Y así como estos, vienen muchos videos más. Así que suscríbanse y estén pendientes para no perderse ningún video relacionado, porque hoy tocó todas las curiosidades y la lista definitiva de todos los Espada de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.